Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad estoy muy contento de recibir en el episodio número 126 ya a Gabriela Dabo. Ella desde El Salvador hace conexión conmigo porque vamos a platicar acerca de un emprendimiento muy interesante que no nada más está cambiando la manera de hacer negocios en El Salvador, sino que también muchos lugares de Latinoamérica que nos escuchan se van a sentir identificados y esperemos también posibles usuarios de esta plataforma que es Joey. Pues Alejandra, Gaby, perdón, veo ahí Gaby, bienvenida y gracias por aceptar la invitación y estar conmigo en esta tarde. Gracias a ti, Max, por invitarme. La verdad que qué gusto ser parte de este espacio. Muchas gracias, Gaby. Bueno, brevemente, Gaby es directora ejecutiva y también cofundadora de Joby, que es la startup de la que hablaremos el día de hoy, de El Salvador, precisamente a través de esta plataforma, facilita a empresas alrededor del mundo el poder encontrar talento latinoamericano excepcional, poderlo contratar a través también de la aplicación y pagarles sin barreras geográficas, brindando así a nuestra región oportunidades laborales internacionales. Ella es apasionada por el emprendimiento y el empoderamiento emprendedor y ha participado en múltiples paneles y ponencias para motivar a emprender y contar sobre su experiencia. Tiene también la carrera de Ingeniería en Negocios y esto le ha permitido desempeñarse profesionalmente en empresas tecnológicas, principalmente, por su fuerte creencia en la tecnología como medio para la innovación y para crear un impacto masivo. Con este breve antecedente, Gaby, pero yo sé que hay un trasfondo mucho mayor. Tuve la oportunidad también de investigar por mi cuenta algunas cosas más y en algunas entrevistas y fuentes de internet en alguna ocasión compartías que esto de emprender a ti se te dio desde hace mucho tiempo. Realmente en tus genes, diría, tienes Sí. este ánimo de emprender y prácticamente emprendías desde muy pequeña en casa. ¿Cómo fuiste modelando este ánimo de emprender, Gaby, y que ahora, pues gracias a ese talento y esas habilidades que desarrollaste muy tempranamente, pudiste desarrollar Joby? ¿Cómo fue esa primera etapa de emprendimiento para ti? Súper, te cuento la historia, es interesante. Bueno, desde muy pequeña yo tuve el privilegio, ahora lo considero un privilegio, que mi papá es también bastante emprendedor. Entonces, en todo momento llegaba ideas de negocios a la mesa de donde comíamos, en la cena, y me incluía en esas conversaciones. Y me incitaban mucho mis papás a salir a la colonia a vender galletas, preparar galletas y venderlas. Y a mí me encantó tanto que el acto de emprender y de vender, que agarraba la alacena de mi casa, o sea, la despensa de mi casa, y empezaba a vender lo que había ahí. O sea, mi mamá enojadísima conmigo, que me acababa toda la comida, yo obviamente sin saber cómo calcular costos ni nada por el estilo, y ahí tenía mi inventario. eh, y eso ya fue despertando en mí ese espíritu emprendedor. Fui creciendo y a lo largo de los años, ya un poco más grande, durante la escuela, en mis últimos años, eh, yo hice como una especialización en negocios. Y en una clase me recuerdo que nuestra profesora nos había dejado de tarea hacer un pitch. Yo no sabía que, no tenía ni idea de que era un pitch, pero tenía que ser sobre una idea de negocios, específicamente una startup. En su momento estaban haciendo una startup que se llama Hugo, que Hugo es el equivalente a Rappi o a Pedido Ya o a Delivery Hero o Uber Eats, ¿verdad? Es una app de delivery. Y Hugo fue algo impresionante en El Salvador porque fue una empresa que creció extremadamente rápido. Se volvió una empresa regional en cuestión de un par de años y unos años después se escucha la venta de Hugo por 150 millones de dólares y todo el mundo como, eso es posible, o sea, no puede ser. ¿Cómo una empresa puede crecer tan rápido y luego venderse por tantos millones de dólares? Entonces, a mí me impresionó muchísimo el caso y me empecé a empapar muchísimo del tema de las startups. Entonces, regresando a la competencia de pitch en mi colegio, eh, presento una idea que no tiene nada que ver con Joby, gano esa competencia, me mandan a una competencia universitaria, luego gano segundo lugar, me mandan a una competencia internacional. Me acuerdo que llego a la competencia, me paro en el escenario y me congelo, o sea, me congelé, no dije una palabra. Y todo el público como esperando a que diga algo, ¿verdad? Bueno, ya después terminé de presentar, presenté bien,
pero era la primera vez que me exponía a un público a presentar un pitch, a presentar una empresa. Recuerdo que salgo de esa competencia, que me fue súper bien, y se me acerca un señor con traje, bastante elegante, y me empieza a decir, mira, y yo te voy a invertir para que hagas tu idea, y que cuándo la vas a hacer, y que no sé qué. Y yo tenía 16 años, entonces en ese momento fue como, ¿qué? Sí, sí, sí. Obviamente las pláticas no llegaron a tanto, pero yo sí me di cuenta que era posible, que eso era posible, que no importa, o sea, a esta persona no le importaba que yo tuviera 16 años, veía la capacidad en mí, le gustaba mi idea y quería invertir en ella. Empecé a trabajar en esa idea, pero la verdad que no le di seguimiento. Lógicamente yo no tenía ninguna experiencia laboral, no tenía ninguna experiencia de cómo hacer una aplicación, un desarrollo, no tenía experiencia de cómo liderar, no tenía absolutamente nada de experiencia. Entonces, no le di tanto seguimiento, lastimosamente, y decidí posponerlo y mejor adquirir más experiencia laboral, que era algo que sabía que me faltaba. Entro a la universidad y en la universidad me cae pandemia. Y en pandemia, bueno, estaba ansiosa, bueno, primero en pandemia tenés mucho más tiempo, ¿verdad? Para hacer un montón de cosas y querés distraerte. Entonces, se me ocurrió hacer un emprendimiento de una panadería, una pastelería, de hacer pasteles. ¿Por qué? Porque cocinaba bien y quería ver la forma de conseguir dinero, no para mí, sino que para ayudar a familias que se habían visto afectadas económicamente por la situación que estábamos viviendo, por la pandemia, dado que había afectado a bastantes personas. Empiezo ese emprendimiento, me empieza a ir súper bien. De hecho, Hugo me contacta para meter la pastelería a la plataforma. Y para mí fue wow, o sea, estoy creciendo un emprendimiento que estoy haciendo en mi casa, qué cool. Pero nada, me dormía a las 3 de la mañana todos los días, solo porque no tenía obviamente un horno industrial, tenía el horno de mi casa, entonces tenía que meter pastel por pastel y tenía una cantidad de pedidos súper grandes. Además, yo estaba becada en la universidad, entonces tenía que estudiar para mis exámenes, porque si bajaba mi rendimiento académico, pues entonces me quitaba la beca parcial que tenía. Y hubo un momento en el que colapsé, dije, ya no puedo, ya no aguanto. Entonces tuve que cerrarla. Me acuerdo que cuando lo cerré sentí una decepción enorme en mí misma, más que nada porque yo sabía que yo tenía ese espíritu emprendedor y tenía esa ambición de llegar a hacer algo súper grande. Entonces me había sentido como un fracaso cuando la tuve que cerrar por mi propia capacidad. Y recuerdo que no le conté a nadie, solo me encerré en mi cuarto a llorar y a sentirme inútil de que no había logrado levantar esto. Pero sinceramente me di cuenta de dos cosas. Me sirvieron bastante para aprender dos cosas. La primera es, uno, que me encanta hacer algo que tenga una visión que me trascienda. Es decir, con este emprendimiento chiquito, mi misión era social, era poder ayudar a otras personas. Lo cual hice y pude ayudar a muchas familias y eso al final me llenó un montón. Pero sentía que no podía hacer mucho más, que no había ayudado a tantas personas como yo quería, porque claro, mi ambición. Entonces, que lo que hiciera en el futuro, cualquier emprendimiento que hiciera, tuviera que tener una misión alineada a impacto y idealmente impacto social. Y de la segunda cosa que me di cuenta era de que ya no aguantaba cocinar. No volví a entrar a la cocina nunca más. No, mentira. Sí me gusta cocinar todavía. Pasé un buen tiempo que de verdad ni podía comer postres porque tenía que probar todas las recetas nuevas que hacía para poderlas lanzar, comercializarlas. Y ya no aguantaba los postres. Yo soy bien postrera, me encanta lo dulce. Entonces, fue una situación bien rara. Pero nada, no, el tema no es que no me guste cocinar, sí me gusta cocinar, pero realmente de lo que me di cuenta era que no estaba haciendo algo que me apasionara. Me apasionaba la misión, pero no me apasionaba el día a día. Entonces, sí sabía que también quería hacer algo que me apasionara trabajar en ello, meterle todo mi tiempo,
si me toca trabajar otra vez a las 3 de la mañana todos los días, que realmente lo disfrute. Entonces, a partir de esas dos cosas, dije, yo quiero hacer una startup. Primero porque soy una persona súper ambiciosa y sé que con las startups tú puedes llegar a una escala muchísimo, súper grande, súper grande. Entonces, sabía que quería hacer una startup. No sabía el qué, pero sí sabía que quería hacer una. Entonces entré a trabajar. Entré a trabajar primero bueno, ya tenía cierta experiencia laboral previa, pero ahora quería orientar mi experiencia laboral a mi objetivo, que era emprender algo en tecnología. Entonces entro a trabajar en una agencia de desarrollo de software, que de hecho es la más grande aquí de El Salvador. Todos sus clientes son de Estados Unidos, y me doy cuenta de algo súper interesante, que es que el exportar remotamente, es decir, que no estás exportando físicamente, al talento o a trabajadores de Latinoamérica, genera dos cosas. Uno, incrementar los ingresos de estas mismas personas. Y dos, me di cuenta que había un potencial inmenso para ello, había un mercado súper grande. Trabajo en esta empresa, me sale la oportunidad de trabajar en una startup, de repente, por cosas de la vida, en una startup que era específicamente una fintech, y esta fintech es de Estados Unidos, es en el ámbito de Bitcoin. Para dar un poco de contexto, en El Salvador Bitcoin se vuelve moneda de curso legal, Sí. una noticia súper loca, y esta startup que pues su tesis es alrededor de Bitcoin, decide abrir operaciones en El Salvador también, por esta misma noticia. Abre operaciones en El Salvador y quiere utilizar El Salvador como su sede para expandirse en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Entra a El Salvador y es un nuevo mercado totalmente para estas personas. Entonces empiezan a construir un equipo desde cero que se encargue de realmente construirlo como si no hubiera existido, si no existiera ya en Estados Unidos. Fui de las primeras personas del equipo, de hecho. Entonces ya empiezo a experimentar eso de construir un startup from the ground, desde cero, y aprender un montón. Me toca ser todóloga, que me toca estar en marketing, que después en operaciones, que después en contabilidad y finanzas, que después, o sea, un montón de cosas de las cuales tuve oportunidad de aprender muchísimo y crecer profesionalmente y saber de un montón de cosas a la vez, de diferentes áreas a la vez. Mi última experiencia laboral que tuve antes de emprender fue en otra fintech, que de hecho es de los mismos fundadores de Hugo, luego de su venta. Y para mí era una súper oportunidad porque yo los idolatraba, o sea, yo súper fan de ellos. Entonces, mi motivación para moverme a esa fintech fue, los quiero conocer. Por algún motivo, de una u otra forma, yo los quiero conocer, quiero escuchar su historia, quiero hablar con ellos, quiero que me cuenten cómo lograron lo que han logrado. Y bueno, nada, ya en la empresa anterior, en la fintech anterior, conozco a un programador excepcional. Bueno, de hecho estaba en producto, una persona excepcional que por cosas de la vida, él me comentó que quería emprender. Me acuerdo que dije, bueno, vamos a un café, platicamos en una cafetería. Ya nos conocíamos súper bien, éramos amigos. Entonces sabía que nuestros valores estaban bastante alineados, pero solo nos faltaba el qué, el que queríamos emprender, porque ya sabemos que queríamos emprender juntos. Entonces, bueno, yo le había comentado lo de la experiencia que había tenido en la empresa de desarrollo de software, que había visto esta súper oportunidad, pero que había visto un montón de gaps, de vacíos que teníamos que podíamos llenar. A él le encantó. Vimos que algo al respecto teníamos que hacer, no sabíamos exactamente el qué, pero algo teníamos que hacer. Y después llegamos a la solución, que era, ok, todo lo que hace una agencia de desarrollo de software, de marketing, etcétera, lo hace súper bien. El encontrarte a las personas, el filtrarlas, contratarlas, subcontratártelas, es decir, emplearlas y subcontratártelas, y luego ellos les pagan a sus equipos y solo te facturan a ti tu monto, ¿verdad? En una sola facturación para que sea en un solo pago. Pero esto no está digitalizado. Es decir, que cada proceso era un proceso manual que había que ejecutarse. Y podía estar sistematizado en el sentido
de que los procesos estaban súper bien mapeados, etcétera, pero tomaba muchísimo tiempo porque era mano de obra que tenía que ejecutar todos estos pasos. No había un producto digital que hiciera todo por ti. Entonces, decidimos irnos por eso, volvernos Joby, la herramienta que solventa la cadena de suministro completa de contratación internacional en un solo lugar. Es decir, que en Joby tú puedes encontrar el talento ideal. Tenemos un pool, una base de datos de talento de toda Latinoamérica precualificado, que con nuestro algoritmo de matchmaking te puede conectar con los mejores perfiles que tú necesitas en segundos, poder filtrarlo en tu pipeline de reclutamiento en la misma plataforma y luego puedes contratarlo en un par de clics. Se crea un contrato que se envía a ambas partes para firma y eso genera que lo agregues a tu planilla, que podés pagar en una sola transacción y en una sola moneda, sin importar a dónde se encuentre tu equipo multinacional. Entonces, eso fue lo que empezamos y falta agregar una partecita de la historia porque es bastante relevante. Yo estaba en el último año de la universidad todavía, soy bastante joven. Entonces, en el último año de la universidad llevaba una materia de programación y sabía que necesitábamos a un programador excepcional que nos ayudara a crecer, bueno, a hacer el producto y que pudiera crecer con nosotros. Y se lo propuse a mi profesor de programación y bueno, él es mi segundo socio cofundador. Increíble, Gaby. Es una historia bastante completa y quisiera recapitular algunos puntos interesantes porque creo que la habilidad como emprendedor, que ya platicabas tú, viene desde esas pláticas familiares en la mesa, de los primeros intentos de estudiar algo asociado a los negocios, de tener un enfoque social que ya mencionabas con el tema de los pasteles. Creo que también se conjuga un elemento muy importante y aprovecho que tú lo has comentado. Creo que el momento, en el tiempo y en la historia que vive El Salvador como país y como un polo muy interesante de desarrollo tecnológico que en Latinoamérica conocemos, al menos en México es muy recurrente que nos llegue información y yo me sorprendo mucho del impulso que ha tenido la tecnología. Creo que todo se fue conjugando y tú estuviste en los momentos precisos y en los lugares adecuados para ir impulsando esto. Creo que también el contexto en que ahora El Salvador está movilizando sus recursos hacia un aspecto tecnológico abre muchas posibilidades para empresas como la tuya y sin duda creo que también tuviste la habilidad de leer esos momentos que está pasando todavía El Salvador, que sin duda vamos a tener mucho más desarrollo en ese momento. No sé si tú tienes esa misma óptica, así como la he platicado. Sí, totalmente. Mira, El Salvador totalmente está teniendo un boom en todo el mundo. Por un lado, obviamente, iniciativas gubernamentales que se han tomado, que han sido bastante beneficiosas para nuestra visibilidad global, pero el crecimiento tecnológico que ha sido por acción de múltiples partes. ¿Y a qué me refiero con eso? Considero que el gobierno está tomando acciones bastante beneficiosas para los emprendedores porque están viendo de, wow, ok, emprender en tecnología genera de que tú puedas crecer muchísimo más rápido y eso que genera, si una empresa crece rápido, pues entonces contrata más personas, genera empleo, genera prosperidad económica, etcétera. Entonces han estado invirtiendo bastante por ese lado. Por el otro, pues el caso de Hugo generó que muchísimas más personas vieran viable el poder emprender y creer que es posible en este rubro. Y también generó que salieran inversionistas. Escuchaba a los fundadores de Hugo, de hecho, contar que su primera ronda de levantamiento de capital fue súper baja a comparación a las primeras rondas que ahora levantan las startups. Pero claro, ellos entraron en un mercado donde ibas a tocar puertas a los empresarios y decirles, mira, puedes invertir esto a una evaluación de tanto, tenés tanto porcentaje, no te vamos a dar retorno, perdón, no te vamos a dar dividendos a final de año, sino que lo que pretendemos es venderla, etcétera. Y ellos no entendían para nada, o sea, estas personas no entendían para nada qué era el ecosistema de venture capital, de invertir en startups, pero se sumaron, les costó muchísimo a Hugo, pero lograron que la gente se sumara. Y después con la venta tuvieron unos súper buenos retornos. Entonces,
se crearon emprendedores y se crearon también inversionistas mucho más educados. Entonces, el ecosistema de startups en El Salvador está creciendo súper rápido. Y gracias a Dios, todos los actores que lo conformamos nos vemos beneficiados en que crezca, entonces tratamos de hacerlo crecer, incentivamos a muchas más personas a que emprendan, a que inviertan en incluso otras startups, pero con tal de que sean en El Salvador. Entonces, sí, creo que un montón de factores han hecho que el ecosistema emprendedor en tecnología haya crecido de una manera rapidísima y va a seguir creciendo. O sea, nosotros nos vemos como el hub tecnológico de Centroamérica. Es correcto, creo que la visibilidad que tenemos otros países hacia lo que está sucediendo en Centroamérica, especialmente en Salvador, coincide mucho con este fenómeno que pues puede ser un caso de estudio para muchos lugares de Latinoamérica, Gaby. Y bueno, en esta rapidez que ya tú hablabas, ahora haciendo un poco de cuentas en tu charla respecto a que te toca a ti transitar la educación universitaria en pandemia, eh, ¿cuánto tiempo realmente tiene Joby como startup? Porque es realmente muy rápido lo que nos has contado. Volteamos un poco la página y vamos dejando un poco de lado todo el confinamiento, pero en realidad es muy cercano como para ahora hablar de lo que ya vamos a ir platicando más adelante, de todos los logros que han tenido, específicamente cuándo surge, y creo que también has sido testigo de esa velocidad de crecimiento en lo que tú te estás dedicando ahora con Joby. Sí, no, definitivamente. Lo he podido presenciar de primera mano. Yo como CEO siempre quiero que vaya más rápido, aunque va súper rápido, pero siempre quiero que vaya más rápido, pero es natural. Pero sí, mira, realmente nace hace casi 2 años, es decir, que sí, no hace mucho que empezamos la empresa y hace casi año y medio lanzamos nuestro primer MVP, nuestro primer producto mínimo viable. Y ahorita estamos por lanzar nuestro beta, es decir, la segunda versión de nuestro MVP, que es 1000 veces mejor. De hecho, si les interesa, ya sea ser talento registrado o contratar talento, actualmente ya está activa nuestra waiting list para nuestra beta en jovi.me, que se escribe J o 2B de burro y latina.me. Vamos a dejar todos los links, Gaby, tanto de, bueno, LinkedIn, todas las redes sociales, obviamente la plataforma, porque hablamos de esa realidad. Creo que siempre el escuchar a emprendedores apasionados, hay un poco de ese esfuerzo que ya han desarrollado, pero también muchos sueños, pero ahora es una realidad que está aterrizando, porque ese hub, como tú mencionabas, esa posibilidad de ver a El Salvador como el hub de talento, y estas tecnologías hacen posible que no solo sea beneficioso para El Salvador, sino que abras posibilidades a un nivel global. Joby entonces es esta plataforma que va a conjugar dos elementos: las personas que están buscando talento latinoamericano y aquellos que también consideran pueden ofrecer algo a estas posibles opciones laborales. Cada uno, me imagino, tiene un mecanismo, y si quieres, pues nos podemos ir platicando un poco acerca de esto. Y primeramente, tal vez los más interesados. Consideramos que en Latinoamérica hay mucho talento. He tenido la oportunidad de platicar con muchos emprendedores y coinciden en esa visión del gran talento latinoamericano, que es exportable, que es incluso deseable en otros países. ¿Qué tienen que hacer? De primera mano, ellos tienen que descargar la aplicación, en este caso, registrarse, y ahí hay todo un proceso que ustedes hacen para conectarlos con ese match que ya mencionabas, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, la verdad es súper sencillo. Pueden ingresar a la página. Todavía no somos app. Próximamente también vamos a hacer app. Pero Okay. actualmente pueden registrarse en el sitio web. Llenan su perfil. Una vez que llenen su perfil, que tiene ciertos requerimientos, prácticamente construís tu currículum en la plataforma. Solo tenés que hacer una vez. Tiene algunos componentes adicionales que puedes incluirle, como un video de preselección, tu portafolio, etcétera, pero referencias que se validan automáticamente, un montón de cosas. Y con base a esa data, pues nosotros la conectamos con la data de los requerimientos, que es como funciona nuestro algoritmo de matchmaking,
y genera una notificación, por decir así, le genera una notificación al talento de hay una oportunidad que te interesa, puedes aplicar a ella, y a la empresa le aparecen una cantidad de perfiles recomendados, perfiles que hacen match, que la empresa también puede invitar a aplicar. Es decir, que yo lo comparo bastante con Tinder en el sentido que una persona le puede dar swipe right, o sea, deslizar a la derecha, y la otra persona le tiene que deslizar a la derecha para hacer un match, pues prácticamente funciona igual. No importa quién haga la aplicación o quién invita a aplicar, pero si la otra persona está de acuerdo, se genera un match. Es muy, muy sencillo. Y básicamente a los talentos que aspiran a encontrar una actividad profesional, ellos no tienen ningún costo adicional, no hacen algún pago, es No, prácticamente gratuito para ellos. sí, de hecho eso está alineado con el impacto social que queremos generar, que es brindarle más y mejores oportunidades laborales al talento latinoamericano, haciendo lo que aman y trayendo prosperidad económica a la región. Ese componente social que fue parte también de tu experiencia, que creo que ese trago amargo en algún momento ahora lo estás saboreando de otra manera al tener la posibilidad no solamente de generar un impacto social en tu país, sino pues en toda Latinoamérica. Y por otro lado, los interesados en captar este talento, pues me imagino también tienen un registro particular como empresas que lo están buscando y quiero adivinar que por ahí viene la estructura de ingresos que ustedes tienen, ¿no? El servicio que ellos les dan para encontrar el talento. Sí, exacto. Nuestro cliente, o sea, la persona que nos paga en este caso, es la empresa. Y la empresa puede hacer alguna de las tres opciones. O puede solo reclutar a través de la plataforma, facilitar su proceso de reclutamiento y encontrar talento súper top. Puede reclutar y contratarlo y suscribirlo a planilla y automatizar su planilla. O puede solo contratarlo y suscribirlo a la planilla, automatizando su planilla. Que es, según veía aquí en mis notas, a ver si coincide con esto que nos comentabas, los servicios básicos, podríamos mencionar, es la contratación que se da por proyecto, eh, bueno, el reclutamiento para plazas de pago recurrentes, y hay también una herramienta de administración de honorarios y beneficios que dependerá mucho el modelo, el enfoque, y creo que en este caso el diseño que ustedes tienen es bastante amigable para cualquier consideración que tengan los interesados en contratar talento latinoamericano. Sí, exacto. O sea, Joby al final pretende ser esa única herramienta que necesitas para tus procesos de recursos humanos. Es como tu asistente de recursos humanos, que hace lo que tú necesites por ti, ¿verdad? Sí, dime. No, o sea, corroboración, ¿verdad? Sí, sí. Y en todo este proceso, ahora hablamos hace un momento de 2 años, el desarrollo que está teniendo ahora también en sí la estructura de todo lo que va a ofrecer Joby y lo que está ofreciendo. Sin embargo, ustedes ya tienen experiencia no solamente en Salvador, han tenido también clientes, según tengo aquí notas, obviamente de tu país, de El Salvador, de Guatemala, de México incluso, Colombia y Argentina. Y aunque directamente no hay una estrategia de expansión totalmente focalizada en este momento, sí consideran que tienen la capacidad de ir pues absorbiendo estas necesidades que creo que son infinitas. Realmente el talento se va a seguir generando. La visión creo que ha cambiado mucho también después de la pandemia de poder aspirar a un trabajo remoto y creo que lo han aprovechado también muy bien. Esta expansión la han visto de esta manera y podríamos hablar para los que nos escuchan en este momento que puedan probar esta aplicación y probablemente se lleve una grata sorpresa de poder ubicar un empleo con estas características. Sí, totalmente. Mira, de hecho, nuestro mercado potencial para B2B, o sea, para adquisición de empresas, es Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a trabajar con empresas de Latinoamérica por cosas de la vida, la verdad, y nos hemos expandido en Latinoamérica, también en adquisición de clientes. No vamos a dejar de trabajar con empresas de Latinoamérica, pero sí vamos a penetrar el mercado de Estados Unidos por los beneficios que esto genera. Ahora, en la estrategia de expansión, algo que tenemos claro es que contratar talento latinoamericano hace más sentido para empresas en países en la misma zona horaria.
Es decir, que, por ejemplo, irnos a Europa, expandirnos a Europa, está bien, pero ¿qué pasa? Está a tantas horas de diferencia y eso genera que la colaboración de los equipos internos de las empresas sea más complicada con el talento latinoamericano. En cambio, en Estados Unidos, ellos pueden tener un equipo interno tecnológico y contratar un par de personas en Latinoamérica y pueden trabajar todas en conjunto, meterse a reuniones, no tener tantas barreras para poder colaborar y por ende hay más beneficios en geográficamente quedarnos en América. Y creo que la plataforma con toda esta capacidad también de generación de datos en esta conjugación de los que ofrecen y los que demandan estos servicios, les ha permitido, Gaby, conocer también un poco cuál es el pulso de las necesidades de talento. Creo que sin duda la parte tecnológica es muy requerida como parte de esta posible contratación, pero ¿qué perfiles pudieran ser los más adecuados o los que generalmente ustedes han visto que tienen una movilidad mucho mayor dentro de la plataforma? Mira, fíjate que nosotros trabajamos con diferentes categorías de talento. Para comenzar, creo que vale la pena hacer énfasis de que sí tienen que ser perfiles que puedan trabajar remoto, o sea, es decir, personas que puedan trabajar para empresas en otro país sin ninguna dificultad y por ende usualmente son personas con habilidades digitales, se le llama. Son personas que usan su computadora para trabajar o su celular. Entonces, nuestras categorías de talento principalmente son tecnología, que eso engloba a desarrolladores, a product managers, diseñadores UI UX, etc. Marketing, marketing digital usualmente, diseñadores gráficos, diseño gráfico, ventas, customer support o servicio al cliente y también virtual assistants, asistentes virtuales. Y es práctica un poco la tendencia hacia donde va todo este movimiento tecnológico actualmente, Gaby. Y bueno, aprovecho a preguntarte, creo que no está de más recalcar o identificar que un potencial, además de, de estos perfiles tecnológicos, pues el dominio del inglés puede ser también un factor determinante en estos procesos o no lo has visto tan necesario. Mira, como te comentaba, como actualmente en cuestión de mercado para B2B trabajamos más con empresas en Latinoamérica y nos vamos a expandir más en Estados Unidos. Tenemos clientes en Estados Unidos, claro, pero eventualmente nos vamos a expandir más. Hay posiciones para todo, o sea, es decir, posiciones de personas que sí tengan el inglés o personas que no. Entonces, no es necesario. Okay. Es muy abierto. Creo que democratiza mucho esta posibilidad de abrir mercados y de que también creo que una visión que ya comentabas es que el propio talento latinoamericano simplemente a veces hace falta también visibilizarlo en otros países de Latinoamérica. Es interesante. De repente nos llegamos a perder un poco en el mundo o en lo que creemos que tenemos de desarrollo como países en lo particular, pero en la práctica, si volteamos a ver el desarrollo, ya mencionabas el caso de El Salvador, nos encontramos sorpresas muy interesantes. Creo que este modelo que usted está manejando contribuye también a visibilizar y en algún momento creo que pudiera ser un atractivo interesante para ayudarnos a repensar cuál es el papel de Latinoamérica como potencia en algún momento de talento. Creo que tienen también un mapeo muy interesante de las grandes habilidades que hay en Latinoamérica para ofrecer al mundo. Sí, totalmente. Mira, a mí me encanta de repente meterme a ver algunos perfiles de los Jovers, así le decimos nosotros al talento registrado en Jovi, y cada vez me sorprendo. O sea, tenemos gente con tanta experiencia, tan capaz, con habilidades impresionantes. De repente suben su portafolio y veo unos proyectos que han hecho que digo, wow, o sea, todo esto, todas estas personas son talla mundial, no talla su país, talla regional, Latinoamérica. Estas personas son talla mundial, tenemos excelente talento, entonces hay un gran potencial para poderlo exportar. Y al final, la realidad es que por ahí vamos, para el lado de la globalización. Cada vez las barreras geográficas no van a ser un impedimento. Entonces, cada vez más las barreras geográficas no van a ser un impedimento. Entonces, nosotros estamos tomando esta oportunidad y la queremos aprovechar para que Latinoamérica específicamente, el talento latinoamericano, se vea beneficiado. Y en toda esta experiencia,
Gaby, quisiera aclarar una duda que pudiera ser muy general para quienes nos escuchan. Hay también un público interesante que, si bien no está en este momento emprendiendo, tiene interés en estos temas. Y el tema de startups, que en Latinoamérica a veces lo vemos muy lejano. En esta experiencia que ustedes han tenido, ¿qué barreras has identificado? Ya hablábamos que en general el ecosistema ha favorecido en algunos casos el tema del país, en este caso El Salvador, pero ¿qué barreras has enfrentado actualmente? ¿Han hecho ustedes ya algunas rondas? ¿Están en esos procesos? ¿Han incluso visibilizado a Joby en otros escenarios donde hayan tenido algún reconocimiento y esto les dé un poco más de fortaleza para seguir avanzando en este proceso? Sí, fíjate que nosotros tenemos nuestra primera ronda y algo que todavía es un poco complicado, considero yo, es el tema de levantamiento de capital, o sea, recibir inversión. Creo que en Latinoamérica en general es difícil, considero que en Centroamérica es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas en México, en Estados Unidos o en cualquier otra parte piensan en Centroamérica como primero un mercado chiquito, aunque en cuestión de habitantes es el mismo tamaño que Europa, que Colombia, el mismo tamaño que Colombia, pero Colombia es un solo país con una sola legislación. En cambio, Centroamérica son países pequeños, súper fragmentados, con regulaciones diferentes. Entonces, ha pasado que muchas empresas salvadoreñas o de cualquier país de Centroamérica que tienen un plan de expansión en Centroamérica tienen cierta dificultad para levantar capital porque los inversionistas dicen, ok, pero le va a costar un montón entrar a este mercado, a cada país, le va a costar tal vez invertir lo mismo que si entra en México, que el mercado es muchísimo más grande, etcétera. Pero ¿qué pasa? También tenemos una gran ventaja, que es que hay muchas cosas por hacer en Centroamérica. ¿Por qué? Por esto mismo, porque muchos no quieren emprender para Centroamérica porque es complicado el entrar a países fragmentados, a una región con países fragmentados, y por ende existe una oportunidad para poderlo hacer, y eso es algo que de hecho comentaba el ex CEO de Uva, que era de que ellos veían esta dificultad en la parte de levantamiento de capital, pero lo que ellos tenían claro es que no existían plataformas de delivery en Centroamérica, pero sí en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no querían entrar a países fragmentados, entonces la oportunidad estaba. Ellos sabían que había una oportunidad gigantesca dado a la dificultad. Y fue así como al final lograron lo que lograron. Entonces, creo que sí, un poquito el tema del levantamiento de capital puede mejorar. En nuestro caso, nuestro mercado no es El Salvador, tampoco es Centroamérica. De parte de talento es toda Latinoamérica, entonces ya hablamos de un mercado bien grande, y aparte de empresas o de clientes, es aún más grande, hablamos de toda América. Entonces, nosotros yo no he percibido tanto esa limitante, pero colegas de startups sí he visto que la han tenido. Tal vez eso principalmente. Y precisamente dentro de todos estos beneficios, bueno, hablabas hace un momento, hay por ahí una historia en la que he escuchado de algunos emprendedores, de dos vendedores de zapatos que llegan a un lugar muy alejado y el primero de ellos dice, yo me regreso porque aquí nadie usa zapatos, yo me voy de vuelta. Y se queda uno y dice, pues yo me quedo porque precisamente nadie usa zapatos y yo voy a empezar a venderles en esta región. Creo que la óptica que mencionabas hace un momento, Gaby, va a ser como una constante, ¿no? Esa negativa de grandes startups de llegar e instalarse en una región permite que la creatividad local empiece a desarrollar y satisfacer esas necesidades y sin duda, creo, en un mediano o largo plazo, estaremos escuchando más de estos casos de éxito, bueno, ya sea por venta de las startups o por el crecimiento que han tenido. Y aunado a esto también, Gaby, hay un diferenciador muy interesante que logré destacar de una página, y es que también en esa visión social que ustedes tienen como Joby, es el poder, además de romper barreras geográficas, poder también incrementar rangos salariales que sean adecuados para la región. Y esto creo que es un tema también interesante que me gustaría comentar contigo. Esta falta de visibilidad del talento latinoamericano hace que muchas veces también dentro de su propio entorno laboral local
no sean reconocidos como merecen. Y Joby también les da la oportunidad de ser visibles y de conectarlos con empresas que están más conscientes del talento que están contratando. Sí, totalmente. Y por un lado, empresas latinoamericanas más conscientes, pero también empresas en Estados Unidos. Bueno, a ver, hay que establecer algo que es un poco obvio, pero igual hay que poner el contexto. En Estados Unidos, los salarios son mucho más elevados. Claramente por la economía, es más desarrollada, por un lado, y por el otro, también por la vivienda es más cara y pago de impuestos. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Nosotros vivimos en nuestra economía y por ende los salarios son mucho más bajos. Entonces hay una brecha salarial gigantesca. ¿Qué pasa? Si nosotros ofrecemos talento latinoamericano que se quede en sus países a empresas en Estados Unidos, pues entonces mantenemos el atractivo de talento más barato, pero incrementamos un poco más sus salarios. Entonces ellos van a estar ganando mejor, nivelar un poco, o sea, balancear un poco los salarios como deberían de ser en sus respectivas especialidades o habilidades que tengan. Y ese dinero lo van a estar percibiendo en un país mucho menos económicamente desarrollado, entonces es mucho más plata. Entonces, sí, esa es una de las cosas que queremos apalancar, el poder darle más ingresos a través de más oportunidades laborales, más opciones de trabajo al talento. Y a todo esto creo que el componente tecnológico es esencial. Han logrado desarrollar una plataforma, como hemos podido ver, bastante atractiva en cuanto a la funcionalidad, sobre todo para el usuario. Y bueno, no estamos lejanos ahora de temas como la inteligencia artificial y creo que Joby también dentro de estos procesos ha sabido aprovechar estas herramientas y tienen ya, me imagino, algunos procesos o algunos elementos en los cuales la inteligencia artificial hace también la aparición y les ayuda a todo este proceso. Sí, por supuesto. De hecho, nuestro algoritmo de matchmaking, es decir, el que te recomienda los perfiles, tiene inteligencia artificial para hacer las mejores recomendaciones, por un lado, y por el otro, queremos integrar cada vez más la inteligencia artificial. Hemos encontrado un montón de oportunidades donde podemos hacer integraciones de inteligencia artificial para dar cada vez más una mejor experiencia o agregar nuevas funcionalidades. Entonces vemos bastante beneficio de esta nueva revolución que se ha dado y sí la aprovechamos totalmente. Hay un tema también que, bueno, pueden salir muchísimos, dado este enfoque social, y sin perder la línea, aprovecho también a preguntártela, Gaby, creo que Joby también está poniendo, además de visibilizar el talento latinoamericano, está también procurando esta equidad, esta diversidad, es decir, recientemente tenía una entrevista que se va a publicar pronto y se coincidía que en algunas estadísticas, sobre todo de empleo, hay gran necesidad de desarrollo de empleos en Latinoamérica, pero especialmente el sector vulnerable muchas veces sigue siendo la mujer, en poder tener esa brecha que no se cierra en un entorno local y creo que Joby puede ser también un factor que pueda visibilizar y además poner en común este talento de las mujeres también en Latinoamérica, que me imagino tú la conoces mejor que yo, es inmenso y también seguramente sorprendente. Totalmente. De hecho, a mí me tocó bastante algo que escuché en un panel, de hecho, de una inversionista guatemalteca, de Guatemala, que comentó que hizo una pregunta al público y dijo, de 10 requerimientos de trabajo, ¿cuántos creen que usualmente cumplen los hombres para aplicar a una oportunidad laboral? Y todos levantaban la mano, hacían sus hipótesis, etc. Y comentó la respuesta, que es de 2 a 3. Es decir, cumplir de 2 a 3 requerimientos ya les da la confianza para aplicar al trabajo. Ok, y dice, ¿y cuántos creen que la mujer cumple antes de poder aplicar la oportunidad laboral? Igual, levantaron la mano, etc. La respuesta era que cumple los 10. Es decir, que sí. Es decir, que las mujeres no se sienten confiadas de aplicar a un trabajo si no están completamente seguras que tienen todos los requerimientos. ¿Y qué pasa? Eso es cuestión un poquito psicológico, un poquito cultural más bien, de que no se sienten capaces. Que no se sienten capaces
porque han vivido en un entorno en el cual, pues, obviamente ven usualmente a hombres en los trabajos que ellos quisieran tener. Y eso para mí me impactó, fue, ¡ay, me dolió! Uno, porque soy mujer, lógicamente, y dos, porque yo estoy en el rubro del empleo. Entonces, o sea, me acuerdo que regresé a mi hotel, donde me estaba quedando para ese evento, y le llamé inmediatamente a mis socios como, no saben lo que acabo de escuchar, tenemos que hacer algo al respecto, o sea, esto no puede ser. Y nada, empezamos a pilotear ideas de cómo podíamos hacer para beneficiar a las mujeres y poderles incentivar. Y bueno, ya de por sí nuestro algoritmo está construido de una forma para que las empresas sean macheadas o conectadas con el talento que cumple todos los requerimientos, sea hombre o mujer. Entonces, no es muy relevante en ese sentido, pero sí queremos agregarle equidad a ese mismo algoritmo. No lo hemos hecho aún, pero sí lo queremos implementar. Es decir, que un porcentaje mínimo de los perfiles recomendados que se muestre tenga que ser mujeres. ¿Por qué? Para incentivarlas a que apliquen esa oportunidad de sus sueños y a la cual ya cumplen los requerimientos. Y sí, creo que pues dentro de todas las aristas que podemos ir platicando de Joby, muchos de estos puntos que sin duda vamos a ir siendo testigos del desarrollo. Pues Gaby, perfilando un poquito el cierre de nuestra charla, me gustaría dejarte este espacio por si hay algún tema que no hayamos tratado, alguna novedad, algo que quisieras compartirnos, sobre todo, tal vez cuál sería un poco la visión de Joby en un mediano, largo plazo, y algún mensaje que pudieras compartirnos, sobre todo con esta gran experiencia, que sin duda, viniendo de tu conocimiento, pudieran darnos un panorama, sobre todo de vernos a nosotros mismos en Latinoamérica como un potencial a exportar, ya no como una segunda opción, sino como realmente un talento que está siendo buscado y está siendo bien remunerado fuera de su país y dentro de su país o su región. Sí, mira, nuestra visión para mediano y largo plazo es volvernos la única herramienta que las empresas en toda América necesitan para encontrar, contratar y pagar talento. Y que miren cada vez más el talento latinoamericano como una posibilidad para construir sus equipos y poder crecer sus empresas. Y por otro lado, igual también la herramienta para todo el talento latinoamericano para encontrar y poder trabajar en las oportunidades de sus sueños. Eso, y el mensaje, sobre el mensaje, pues diría pues que los que no han emprendido aún y quieran emprender, ya tienen la mitad de lo que se necesita, que es el querer hacerlo y la convicción. Diría que hagan bastante introspección de por qué quieren emprender, qué es lo motiva a ustedes, qué les encanta hacer, y con base a eso, láncense, no tengan miedo. Yo siento que muchas personas, me acuerdo en una entrevista, perdón, en una ponencia que di, que era por cierto hacia mujeres, les pregunté quiénes quieren emprender. Levantaron un 90% del público, levantó la mano. Y luego pregunto quiénes han emprendido, obviamente que ahí el porcentaje bajó a menos del 10%, y luego hice un par de preguntas. Les pregunté, ¿y por qué no has emprendido? No, es que considero que necesito más experiencia laboral. Le pregunto a otra persona, no, es que, no sé, me da miedo, tengo que, etcétera. Y a mí me daba risa porque todo lo que decían era como, sus excusas no valen, se me están viendo a mí. O sea, yo tengo 20 y tantos años de edad, o sea, 23 años de edad en ese momento, ahora 24, con mucha menos experiencia laboral que ustedes, probablemente han trabajado en corporativos durante 20 años, tienen un montón de experiencia, pero no se han lanzado por miedo interno. Entonces, láncense, y parte del proceso, del camino, es cometer errores, es fracasar, y los fracasos son hallazgos para seguir adelante si en verdad estás convencido que emprender es lo tuyo. Y en esta historia tuya, Gaby, y la de Joby, ya mencionábamos el momento exacto, el estar en los lugares adecuados. Es algo que tú también fuiste buscando, algo que en algún momento de una u otra manera te fuiste enrolando. Creo que ahora en Latinoamérica están muy recientes, aunque bueno, creo que hay un poco de espacio, de pausa ahora con todo el tema de elecciones en Estados Unidos, pero creo que la visión del nearshoring va a ser muy fuerte para Latinoamérica. Para México se habla
en mayor medida porque estamos muy cerca, pero sin duda países de Latinoamérica y Centroamérica, en este caso El Salvador, van a seguir siendo referentes en empezar a traer inversiones. Entonces, de donde nos escuchen, también no perder el foco de lo global si ellos aspiran a un trabajo global, porque creo que también el ecosistema nos debe de motivar. Y si no existe, pues conectarse. Creo que la oportunidad ahora de tener muchas redes sociales, bueno, a ti te contacté a través de LinkedIn principalmente, creo que sin duda quien te interese un poco más en tu historia podrá hacerlo. Y Con creo que estamos gusto. viviendo un buen momento para que por lo menos esa barrera de que no es el momento adecuado nos la podamos liberar, porque creo que vienen cosas muy interesantes para Centroamérica y Latinoamérica en general. Sí, definitivamente. La verdad que están pasando cosas excepcionales que cada vez me sorprendo más de lo rápido que va creciendo todo este ecosistema y estoy súper ansiosa de poder ser parte de él, la verdad. Súper emocionada. Esperemos que sí, Gaby. Bueno, y nuevamente el espacio de Visión Inteligente de Negocios, pues siempre abierto para mis invitados más adelante en algún lanzamiento, en alguna actualización, en algún otro proceso emprendedor, ¿por qué no? De Joby o cualquier otra iniciativa, pues siéntete con la libertad, Gaby, de compartirlo con nosotros, que este espacio serán siempre bienvenidos. Bueno, y más también emprendedores de El Salvador que quisieran estar con nosotros y por medio tuyo podemos contactarlos, pues serán también bienvenidos, Gaby. Con gusto, hay que dar la orden para lo que necesiten. La verdad que soy súper abierta en este sentido y me encanta apoyar como pueda a desarrollar el ecosistema. Muchas gracias. Y antes de terminar nuestro episodio, hay una dinámica que hacemos siempre en todas las entrevistas. Todos mis invitados, desde hace ya un tiempo, pues les preparamos un pequeño regalo digital, es un diseño digital. Yo voy a compartir y te lo voy a hacer llegar a través de los medios, pero lo puedas disponer como te parezca, y si quieres conservarlo para ti o publicarlo. Y vamos a esperar ahora que la pantalla nos la pueda mostrar y la puedas ver ahí. Y tú me dices cuando puedas visualizarla. ¡Qué súper! ¡Me encanta! ¡Ey, yo lo quiero en físico también! Bueno, sí, mira, me han preguntado mucho, al parecer, creo que en muchas partes del mundo y creo que también en Latinoamérica, Centroamérica, hay empresas que se dedican a poderlo hacer con el diseño más o menos que está aquí. Pero bueno, de momento lo tenemos en formato digital. Como ya saben, los que siguen el podcast, es un Funko, un diseño de un Funko, en este caso de mi invitada, de Gaby. Y bueno, procuramos ponerle algo asociado a lo que hace un poco una computadora, una oficina ahí de fondo, que bueno, haga mención de la labor tan importante que están haciendo en Centroamérica y bueno, y de toda esta experiencia que nos has compartido. Gaby, yo te lo voy a hacer llegar en unos minutos más para que lo tengas y junto con el agradecimiento nuevamente de compartir en Visión Inteligente de Negocios tu experiencia. Buenísimo, Max. Gracias por tenerme aquí, por este espacio. Y nada, quedó súper a la orden. Me ha encantado. Muchas gracias y al público de Visión Inteligente de Negocios, recordamos estar pendientes de los siguientes episodios con más de la visión de emprendedora, de innovación y de modelos de negocio de México, de Latinoamérica, de Centroamérica, incluso por ahí también de algunos países, como han podido ver, que hemos podido incorporar en las diferentes entrevistas. Nos vemos muy pronto y nos escuchamos también en las diferentes plataformas. Hasta luego.